Glorify your name. We know that the glory that you're releasing is just part of what you want to give us. Lord, we love the impartation, but we want your habitation. Come and abide in us. Clean out every part of us, Lord, that cannot withstand that glory that you want. As we stand before you today, Lord, all we can say is thank you for your mercy and your grace, and your love and the substance of reality that you make available to all who receive you in spirit and in truth. Ellos adoran en pureza, en inocencia.
silencio y en reposo está vuestra fortaleza. En la presencia del Padre está su reposo. Y en su reposo, donde existen todas las posibilidades creativas, toda la sabiduría del cielo. Santo. Háblanos, Señor. Rompe lo que tengas que romper, para que seamos esos seres ilimitados que tú quieres que seamos. Abre la palabra conmigo en Apocalipsis capítulo 12. Versículo 15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra ayudó a la mujer. ¿Quién ayudó a la mujer? No fueron los ángeles, no fueron los ejércitos armados. Fue la tierra. La tierra ayudó a la mujer. Y la tierra es un concepto tan olvidado en la iglesia. Y sin embargo, si entendemos lo que quiero que entiendan hoy, es nuestra más grande ayudadora para salvar a México. La tierra ayudará a México. Tierra de México, ayudarás a los hijos de Dios a transformar esta nación. Y vemos a lo largo de la Escritura como muchas veces Dios usa la tierra para ayudar a su pueblo. Cuando se levantaron los de Coré en contra de Moisés, la tierra ayudó a Moisés y se tragó a todos los rebeldes. Cuando David iba a atacar los ejércitos enemigos, el Señor usó los árboles y le dijo: espera, y cuando oigas como el ruido de cascos de caballo sobre las balsameras, en ese momento ataca. Dios es el Señor, Jehová, Yahweh, como le quieras llamar. Es el creador del cielo y de la tierra. Por todos lados usted va a ver, la alabanza es el Señor del cielo y de la tierra. Y Él es el que hizo el cielo y la tierra. Y entonces exaltamos al Señor de los cielos y de la tierra. ¿Y por qué esta unidad de los cielos y la tierra? Porque cielos y tierra trabajan en la unicidad del Padre. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque Dios está cambiando nuestra mentalidad, como decía Emerson, de una mentalidad lineal, de una mentalidad de 3 dimensiones, para entender cómo se mueve el cielo sobre la tierra. Ayer les hablaba del puntito. Es mucho más importante entender cómo se mueve eso que el caos que está en el puntito. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios nos lleva al lugar donde podemos entender. Es el lugar de su reposo, es el lugar del Espíritu. Por eso tengo que abrir mi entendimiento que el Espíritu de Dios es mucho más allá que hablar en lenguas, soltar una profecía o ver una visión. Es un ámbito. De hecho, cuando Jesús resucitó, dice que todo lo fue llenando con su presencia, hasta sentarse en la majestad, en las alturas. Todo fue lleno de su gloria. No en el futuro, no será la tierra llena de la gloria de Dios. La tierra fue llena de la gloria de Dios cuando la resurrección llenó toda la tierra y llenó todos los cielos y los sentó en la majestad, en las alturas.
Entonces el conocimiento de Dios es donde está el poder de la iglesia. El desconocimiento, como predicaba Ana, es donde está la neblina, es donde está la ansiedad, es donde están las sombras. Pero la luz se hace cuando entiendo que hay ámbitos, y el ámbito del espíritu es toda una dimensión multidimensional. Amén. Accesible a todo aquel que es un hijo de Dios por el espíritu. Entonces vamos a reventar algunas neuronas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio, dice en Marcos 16, predicad a toda criatura. No dice a todo hombre y a toda mujer, ni a todo niño, dice a toda criatura. Id y predicadle a todo lo creado. La creación ha sido sujeta en vanidad, quiere decir que perdió su propósito por causa del pecado, pero la creación gime a una por ver la manifestación de ¿qué? No, la manifestación de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, tiene que haber una libertad gloriosa, no nada más una gloria. Por eso la libertad de nuestras burbujas y de nuestro entendimiento lineal es sumamente importante, porque la creación no va a responder ni a la frecuencia de la mente ni a la frecuencia de los sentimientos. La creación va a determinar y va a leer, te va a entender por el Espíritu. Entonces, id y predicarle a toda criatura. Y también dice que por su sangre preciosa Él reconcilió todas las cosas consigo mismo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, haciendo paz a través de su sangre por medio de la cruz. Todas las cosas tienen que ser reconciliadas. Todos lo viviente tiene que ser reconciliado, porque Dios es el todo del todo y es el Señor de los cielos y de la tierra. Dios ama su creación. Dios ama su creación de tal manera, y es un error garrafal pensar que la tierra será quemada. Cuando la palabra de Dios dice en 2 de Pedro, entonces los elementos ardientes serán deshechos, entonces los teólogos dicen, se va a quemar la tierra. Pero está escrito que la tierra permanece a perpetuidad. Generación tras generación pasará, dice Eclesiastés, mas la tierra permanece para siempre. De lo que está hablando Pedro, está hablando de los fundamentos de toda una era mosaica que se iban a quemar, y eso terminó cuando Jerusalén fue quemada en el año 70. Estaba hablando de la destrucción de todo un sistema mosaico que venía a su fin para dar luz a la era del reino de Dios. Amén. Entonces Dios ama la creación y Dios ama la tierra y nos envía a restablecer y a darle propósito a su creación. Si la creación está sujeta a vanidad, vanidad significa algo que no tiene valor, que no tiene propósito, y nos está esperando a los hijos de Dios para que le demos propósito. Todo tiene un propósito, porque todo fue creado en la mente de Dios, con un propósito y con un diseño. O sea, cada vez que vemos una ranita como la que les apareció en la pantalla, ¿cuánto puso Dios de su amor, de su inteligencia, de su arte, para pintar los colores alrededor del ojito, para poner la textura de la pielecita? Tomó parte del mismo. No, y de hecho, me está viniendo algo muy poderoso. Dice la palabra que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No dice que fue crucificado antes de la fundación del mundo. Dice que fue inmolado. Inmolado quiere decir que dejó su trono para venir a humillarse en cierta forma. Fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación
de la tierra antes de Génesis 1, el cielo existía, y cuenta el gran rollo de Melquisedec, que Dios pues existía en todo su trono y había hecho los ángeles y toda la cosa. Y el Señor, que es el agua, hemos estado escuchando como el agua simboliza a Jesús. El agua y el Espíritu es nacer de Jesús. Entonces, cuando Dios ve la tierra, lo que iba a ser la tierra, esa masa deforme, oscura, es cuando la mira y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tinieblas sobre una faz. Ahorita regreso al agua. Tinieblas sobre una faz. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aguas, otra faz. Normalmente se predica que es la misma faz del abismo porque creemos que el abismo es agua, pero un abismo puede ser sin agua. Entonces aquí estamos viendo la faz del abismo, una faz donde están las tinieblas, está la faz del abismo, las tinieblas están sobre ella. Faz representa el rostro, representa lo que habla de nuestra identidad. Nuestra faz es lo que representa quiénes somos y cómo nos ven los demás. Amén. La faz del abismo era la representación del abismo cubierta por las tinieblas. Y entonces Dios ve eso. Ya había venido la caída de Satanás. Y entonces el Hijo decide inmolarse. Y la primera gran inmolación antes de venir a la tierra es cuando, dejando el trono de su majestad, donde llenaba todo el universo, se reduce a ser agua. Y viene Jesús, el agua de vida, a abrazar las tinieblas y el abismo, simbolizando lo que haría en la cruz del Calvario, cuando Él por su sangre abraza el pecado de toda la tierra y lo sumerge sobre de Él. El Señor se inmola cubriendo de aguas la faz del abismo inacabado, el caos existente, para empezar una creación no que proviniese del caos ni de la tiniebla, sino que viniese de las aguas de vida. Y estas aguas de vida en el hebreo es la palabra que se usa para la simiente del hombre, las aguas donde navegan la simiente, el semen del hombre. Entonces el semen de Dios estaba en las aguas, el polvo primigenio estaba en esas aguas, todo estaba contenido en Jesús, en esas aguas. Yo, la sabiduría, estaba con Él antes que el mundo fuese, antes que fuese formado el polvo primigenio, yo estaba con Él, porque el polvo primigenio no provenía del caos ni de la tiniebla, el polvo primigenio del cual Él iba a formar a los hijos conforme su naturaleza y su imagen, provenía de la simiente de Dios. El agua llena de simiente, el agua llena de los hijos de Dios, el agua de todo lo que es Cristo en su magnificencia creativa. Arropó el caos y la tiniebla para que su faz, la faz de Cristo, la imagen de Cristo, esta palabra imagen en el hebreo es un sello, es como un sello que se pone sobre la arcilla. La faz de Cristo envuelve toda la tierra y pone su sello sobre toda la creación, para que todo lo creado hablase de la gloria y de la faz de Jesucristo. Y el Espíritu de Dios empollaba la simiente, porque la tierra iba a ser formada
Vaya, sequía en Dorba. Y separó Dios las aguas de las aguas y las aguas del Altísimo. Separaron del mismo la materia acuosa. No es lo mismo las aguas del abismo que las aguas de abajo. Las aguas de abajo, donde están los mares, donde están los ríos, donde está la fuente del agua que tomamos, no proviene del abismo, proviene de Él mismo. Y separó Dios las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y ahora dice la palabra, primero vino la luz, primero hizo la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Ahora quiero que abra su entendimiento de lo que pensamos que es un día y una noche. Porque la palabra nos habla a nosotros como los hijos del día, y a los hijos de las tinieblas como los hijos de la noche. Está separando la luz primigenia, la luz del primer día. Viene a separar la luz de Dios de las tinieblas, y fue el día y la noche, dos esferas espirituales. Toda la primera parte del Génesis son las dimensiones espirituales de Dios. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. No dice fue el día y la noche, fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué? Porque la luz del primer día rodeaba toda la tierra y se intensificaba en un momento y disminuía en la tarde. Respiraba la luz y la gloria para crear toda la tierra. Y sigue la creación y dice, luego dice Dios, haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de las aguas de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Ahora, esta palabra expansión es la palabra raquia en el hebreo, que significa firmamento. Entonces, haya un firmamento entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Ahora, aquí vamos a entender algo, pero no me voy a meter tanto en la raquia, porque la raquia es el lugar donde fuimos creados todos. Cuando saliste de Dios, primeramente fuiste una estrella, primeramente brillabas en el cielo. Cuando ves todas esas galaxias, son hijos de Dios, que ya nacieron y siguen brillando, o que van a nacer por generaciones y generaciones. Antes que vinieses a la tierra, brillabas como una estrella en lugares celestiales. Entonces, sin meterme mucho en esto, lo puede leer en mi libro como Estrellas a Perpetuidad, pero lo que me importa aquí es que puso la luna y las estrellas y el sol para señorear en el día y en la noche. Señorear es un verbo inteligente. Señorear no es lo que hace la lámpara no está señoreando este lugar, está señoreando el Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Señorear es gobernar. Gobernar es un acto inteligente que viene de un ser inteligente. Las lumbreras o luminarias son seres inteligentes en las dimensiones de la raquia. Tú y yo somos luminarias en la raquia, y los ángeles son luminarias en la raquia. Pero no me voy a meter por ahí, quiero ir más adelante. Es más brevario cultural. Entonces dice, para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen. Ahora aquí es muy importante que está mal traducida nuestra Biblia. Y nuestra Biblia dice, porque tenemos que entender, cuando un traductor traduce algo, va a traducir conforme a su burbuja, conforme a su percepción de las cosas. Entonces dice, las aves vuelan, pues las aves vuelan en el cielo. Entonces el traductor traduce que haya aves que vuelen sobre la tierra
y en la abierta expansión de los cielos, se queda muy poético. Pero no es lo que dice aquí el hebreo. Lo que dice el hebreo es: y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre, aquí la palabra sobre es la palabra al en el hebreo, la tierra, y vuelve a repetirse esta palabra al, y sobre la expansión de los cielos, sobre la raquia del Shamayim. Shamayim es todo el compendio de todos los cielos. Entonces, haya aves que vuelen sobre la tierra, lo que vemos, y haya aves que vuelen sobre la raquia del Shamayim. Hay aves que fueron creadas para volar sobre las aguas de arriba. Esto es lo que dice la Escritura y lo hemos constatado. Ahora va, ahí va. Entonces dice: y creó Dios los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y Dios vio que era bueno. Y continúa diciendo. Ahora aquí viene una parte muy interesante. Versículo 24. Dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y vemos que dice bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra. Pero cuando yo veo la palabra animales, en el hebreo es la palabra nefesh, que es alma. E hizo Dios almas vivientes. Nefesh, Hayá, seres vivientes. Cuando Dios sopla en la nariz de Adán, él dice: y fue un nefesh Hayá, fue un alma viviente. Y cuando hizo Dios el reino animal, los llamó almas vivientes. Y esto empieza a cambiar toda nuestra concepción de un animal, porque pensamos: ay, los animales, triste animal. Triste animal, no. Son nefesh Hayá, igual que tú, con un propósito y con un diseño que están esperando tú manifiesto la libertad gloriosa, que te rompan las neuronas todas, para que puedas entender quiénes son y cuál es su propósito, porque aquí viene el gobierno del reino. Entonces dice versículo 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, las aves de los cielos, y en las almas vivientes en toda la tierra, y en todo lo viviente que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las almas vivientes que se mueven sobre la tierra. Que dice bestias, pero no, las almas vivientes no son bestias, yo no me identifico con eso, ni usted tampoco. Amén. Entonces aquí estamos viendo que Dios le da el dominio de toda la creación a Adán y a su mujer. El jardín del Edén está íntimamente ligado a la ciudad celestial. Dios no hizo nada más un jardín, hizo una ciudad. La ciudad celestial y el jardín del Edén estaban unidos. Cuando Dios hace el jardín del Edén, nos da dominio para gobernar y sojuzgar la tierra. El destino de la tierra no depende de la política de las naciones. Depende de quienes entendieron el dominio y quienes no lo entendieron. Sojuzgar la tierra y los animales no significa meterlos en un circo o en Aqua World para que salte la ballena y el elefante mueva una pelota en la trompa. Ese es el despropósito de la creación. Cuando Dios hizo cada animal, recuerden que en el jardín del Edén eran dos dimensiones unidas, la dimensión espiritual y la dimensión natural. Adán podía ver el árbol del bien y del mal, podía ver el árbol de la vida, podía comer
del árbol de la vida, podía comer de los árboles frutales. Las dos dimensiones estaban unidas. Entonces, cuando Dios va a crear todos los animales, los crea en la dimensión espiritual, y cuando Adán les da nombre, les da propósito, y bajan de lo visible, de lo invisible a lo visible. ¿Me está entendiendo? Cada uno con un diseño y con un propósito. En cada nombre estaba escondido un propósito. En cada animal en que Adán usó sabiduría, no dijo, de ti Marín te vas a llamar esto y esto y esto y esto. Vio sus características, vio el propósito, vio la gloria de Dios, vio el diseño de Dios en cada criatura que él había hecho, y entonces la sabiduría de Dios le puso nombre a cada animal. Y tenían un lenguaje, el lenguaje del paraíso, y todos hablaban entre sí. Por eso la mujer no se sorprende que la serpiente le hable, porque los animales hablaban, todos se hablaban entre sí en el lenguaje del Espíritu. La creación está gimiendo para ver la manifestación de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en lenguajes que están siendo hablados. Hay una creación que se está queriendo comunicar con nosotros, que está buscando a los hijos de Dios. La lengua dice que inflama la rueda de la creación. ¿Se acuerdan los querubines de Ezequiel? Que tenían cara de animales. Tenían la cara de un hombre, de un águila, un león, un buey. Y dice que tenían unas ruedas dentro de las ruedas. Y estos ángeles con características de los animales, amén, los animales con características de los ángeles, porque vamos a entender que ángeles y animales van a caminar paralelamente, amén. ¿Me está entendiendo? Entonces dice que las ruedas se movían, y donde se movían las ruedas, y están estos querubines moviendo la rueda de toda la creación. Hay querubines encargados de la creación, por eso Dios puso un querubín cuando salieron del jardín del Edén. Ahora tenemos que entender, porque muchos son adoctrinados por las pinturas del Renacimiento. Entonces vemos a Adán y a Eva, sí, saliendo así del paraíso, y el querubín allá con la espada, el paraíso allá. ¿Y los animales? ¿Dónde se quedaron los animales? El salir del paraíso fue dejar la dimensión, fue la separación de las dimensiones celestiales de las dimensiones naturales. Adán salió con toda la creación. ¿Me está siguiendo? Entonces, el sonido de la adoración, y hay ángeles de la creación, hay ángeles de adoración que activan la creación. Fíjese lo que pasa cuando los ángeles, y estamos hablando de cómo ángeles y animales caminan paralelamente. Ven conmigo a Apocalipsis capítulo 5. Lo que quiero despertar en ustedes verdaderamente algo poderosísimo, que nunca vuelva a ver la creación como algo que está ahí, como algo que le puede tirar basura. Es un alma viviente. Son almas vivientes que están esperando tu libertad, no tu basura. Santo. Están aquí los seres vivientes, los santos, todos están los 24 ancianos en esta escena. Dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y cuando decían esto, fíjese lo que pasa. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la gloria, sea el poder, sea la alabanza. Cuando los ángeles cantan alrededor del trono, toda la creación se despierta a adorar. Todo lo que está bajo de las aguas se despierta a adorar. Los montes se
cielo para que estas cosas sucedan. Diga conmigo, la tierra ayudó a la mujer. ¿Cuántos han leído el Génesis? Y se sabe de memoria, en el día 1 pasó esto, en el 2 esto, en el 3 esto, en el 6º fue hecho el hombre y en el 7º reposó Dios. ¿Sí se lo sabe de memoria? Qué bueno, ha leído su Biblia. Pero fíjese aquí lo que dice, cosa extrañísima. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, otra vez cielos y tierra, y todo el ejército de ellos, no del cielo, todo el ejército de ellos, todo el ejército de los cielos, la raquia del Shamaín fue hecha en el día 4, y los ejércitos de la tierra no eran Adán y Eva. Los ejércitos de la tierra eran los ejércitos puestos a disposición de Adán y Eva para gobernar toda la tierra, y todos los animales y los seres vivientes fueron el ejército llamado por Dios para que el hombre señorease y tuviese dominio sobre la tierra. Y los hemos ignorado. Ay, los animales hay que meterlos ahí en una jaula en el zoológico. Terrible cosa. Almas vivientes ahí encerradas, cautivas por nosotros. Entonces te predica, ¿no? Que Dios hizo los animales, ¡fua! Y las aves, ¡fua! Y al hombre con tanto cariño lo formó. ¿Sí? ¿Sí le han predicado eso? Ahora fíjese qué misterioso esto. ¿Qué dice aquí? Dice, capítulo 2, versículo 19. Y Jehová Dios formó pues de la tierra a toda Nefesh Haya. Formó Dios de la tierra a todo animal. De la misma manera que formó al hombre, formó a cada animalito. Y le dijo Nefesh Haya, alma viviente. Esto nos empieza a dar un sentido de conexión, porque los hijos en la libertad gloriosa estaremos gobernando con los animales, y la tierra ayudó a la mujer. ¿No le dijo Dios a Joel, el saltón, el revoltón, la langosta, mis ejércitos? Pero Dios no nada más tiene ejércitos de insectos, tiene de muchas cosas. Amén. La rueda de la creación se inflama por medio de la lengua. Nuestra lengua da vida o da muerte. Jamás de los jamases la tierra te va a responder mientras tengas en tu corazón que la tierra será quemada y que te quieres ir a otro planeta. ¿Sabes cómo te va a mirar la tierra? ¡Úscala! ¡Úscala! ¡Ay, úscala! Dice que la tierra, ¿no dice que la tierra vomita y escupe, sacude a los impíos? ¿No le dice Dios a Job? ¿Has estado observando la mañana para que ella sacuda a los impíos? Hay tantos misterios en la creación. Los tesoros de la nieve, los tesoros del granizo. Ah, no, eso mejor no entiendo, lo dejo ahí. No, perla para que la mastiquemos. Entonces, hace 800 años sucedió algo muy maravilloso sobre la tierra. Fue el despertamiento espiritual más importante que ha tenido el planeta Tierra, más importante quizás que el de la iglesia primitiva.
¿Cómo? En el año 800 años antes, 1300, 1280, siglo XIII, ¿qué pasó? Pasó que el mundo se había olvidado quién era Jesús. Veían un crucifijo ahí, les predicaban una misa en latín, nadie entendía ni quién era Jesús, nadie entendía nada, nada más iban y le daban los impuestos ahí al Papa y a sus seguidores, pero nadie sabía en el fondo quién era Jesús. Y Dios va a levantar un profeta que va a sacudir la tierra. Y este profeta se llamó Francisco. Se conoce en la Iglesia Católica como San Francisco de Asís, pero es la corrupción de Francesco. Francesco fue un profeta de Dios que vivió en carne propia todo el Evangelio. Y al principio lo criticaron, le dijeron que era un loco. Se paró frente al obispo. Digo, ¿qué pretendes, Francesco? Porque se había desnudado completamente, porque no quería nada de este mundo. En aquel entonces desnudarse no era algo impúdico, era algo de locos. Los locos se desnudaban. Entonces el obispo le dice, bueno, ¿qué quieres? Lo cubre. Entonces yo lo único que quiero es vivir el Evangelio al pie de la letra. El obispo le dice, nadie puede vivir el Evangelio al pie de la letra. Estás loco, Francesco. Se le queda mirando y le dice, y si nadie puede vivir el Evangelio al pie de la letra, ¿para qué sirve la iglesia, señor obispo? ¿Para qué está usted aquí? Descimbró. Y Dios toma a este profeta, que lo único que tiene es el Evangelio, una parte del Evangelio donde está la parábola del joven rico. Y él se despoja de todo. Y como nadie lo sigue, porque es el loco del pueblo, él decide hermanarse con toda la creación. Y él en su soledad, él, Cristo y el Padre, Dios le empieza a hablar de la creación. Y él empieza a hermanarse con toda la creación. Por eso ve usted en los recuentos de San Francisco que dice hermano sol, hermana luna, hermana planta, hermano viento, hermano mar. Porque él se hermanó. Entendió que éramos Nefesh Hayah y que todos teníamos un sello. Si bien el hombre es lo más majestuoso de la creación de Dios, todos eran Nefesh Hayah. Y se empezó a hermanar y empezó a entender el sonido de la creación y empezó a entender cómo adorar, y adoraba de tal manera que venían las aves de los cielos y adoraban con él. Y cuentan sus biógrafos, porque yo soy historiadora. Bueno, historiadora no de título, pero de corazón. Entonces Dios me llevó a estudiar los escritos originales de Francesco. Aún los que están en italiano no han sido traducidos, pero Dios me da las lenguas y yo entiendo. Y entonces en uno de sus escritos dice que mientras él adoraba y venían las aves y adoraban, él se levantaba y volaba con las aves. Dios le habló de llevar el Evangelio a toda Europa, a los confines de la tierra. Pero no tenían carro, no tenían caballos, no tenían nada. Empezaron a sumarse unos cuantos, no tenían burritos. ¿Cómo iban a predicar hasta los confines de la tierra? ¿Sabe cómo se llevó el Evangelio en el siglo XIII? Hermano viento, ¿nos puedes llevar a Nápoles? Hermano viento, ¿nos puedes llevar a Arabia? Llegaban los carros del cielo y se los llevaban a Arabia. Y le predicó al sultán de Arabia y llenó Arabia del Evangelio y llenó Europa del Evangelio. Tenía congregaciones de más de 5,000 gentes que no venían a decir, ay Señor, te confieso con mi Señor y mi Salvador. Dejaban todo lo que tenían para ser seguidores de Cristo. Y la tierra fue transformada en el mayor avivamiento que ha visto la historia. Y la tierra ayudó a Francesco. Y los animales ayudaron a Francesco y a sus seguidores. Uno de sus seguidores era Antonio de Padua. Ahora, cuando yo digo estos nombres, se le electrifican así todas las neuronas y dice, ¡ay, católico!
En esos entonces no había iglesia cristiana, nada más había iglesia católica y Dios no se había olvidado, ni había dejado de haber santos verdaderos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces abre su entendimiento. Entonces llega Antonio de Padua a un pueblo y no lo pelan. No, que Cristo por acá, que tú loco. Y entonces voltea y hay un lago ahí. Y le empieza a llamar a los peces. Y le dice: peces, traigo noticias para ustedes. Tengo noticias de buenas nuevas del cielo, porque el Señor vuestro Dios las quiere redimir. Y empieza a predicarle. Y todos los pececitos sacan así sus caritas así y empiezan a escuchar la voz del Evangelio. Y cuando el pueblo ve a todos los peces escuchando la voz del Evangelio, todos cayeron sobre sus rostros, se convirtieron a Jesús. La tierra ayudó a Antonio. Y así hay muchas, pero no le voy a hablar tanto de Francesco. Pero el hermanamiento es sumamente importante, porque dice que fuimos predestinados para ser justificados y para ser conforme a la imagen del primogénito, el hermano primogénito de todos, la hermandad. Recuerdo que estábamos en Irlanda con Anita y con su marido Luis, y Irlanda pues llueve todo el tiempo y estábamos allá en un tiempo de descanso y se venía una tormenta tremenda y salimos a la tormenta, Anita y Luis y yo. Hermano viento, hermana lluvia, estamos aquí para disfrutar Irlanda, para ver este maravilloso país. Por favor, serían tan amables de irse para otro lado y no llover aquí. Inmediatamente se separaron. Y Anita dijo algo muy importante. Me dijo: mamá, la tormenta no obedeció a tu autoridad, obedeció al hermanamiento con nosotros. Sintió nuestra hermandad y porque era hermana se fue. Qué diferente que pegarle de gritos en autoridad a algo. Igual nos pasó ahorita con el huracán Ian, que venía a Jacksonville. Ya me paré en las aguas, hermano mar, hermano viento, ángeles iban a destruir en Tampa, donde tenemos una congregación. Ángel de Tampa, te pones allá y no dejas que el huracán entre al Golfo. Ángel de Jacksonville, te pones aquí y aquí no va a entrar el huracán. Se pararon los ángeles y fue impresionante cómo el huracán iba directo al Golfo a fortalecerse y a formarse un categoría 5. Y llegó, lo paró el ángel, se desvió y se fue para el otro lado. No por la autoridad, por la hermandad. Se hermanó. Los vientos que cumplen los designios de tus propósitos, oh Padre. Podemos gobernar la tierra. Ahora le puedo seguir hablando, pero le voy a dar un testimonio. O varios. Anita es triatlona, ella corre triatlones. Y un día me dijo: mamá, vamos a correr juntas una carrera. Entonces dije: ay, sí, qué ilusión correr con mi hija. Y ahí me puse a entrenar en el bosque. Pero yo nunca había corrido. Entonces yo no podía correr. Yo subo montañas, yo monto caballo, yo hago muchas cosas terribles. Pero correr, no, se me iba el alma a los 30 metros. Dije: pero yo no puedo correr, qué barbaridad. Y entonces llegué al bosque y le dije: Señor, ayúdame, yo quiero correr con Anita. Y en ese momento vi algo que cambió toda mi existencia. En la tierra del bosque, de repente se hizo otra tierra, como a 10 centímetros. ¿Y qué es? Me dijo: es la tierra paralela, es la tierra eterna. ¿La tierra eterna? Me dijo: entra. Corre. Corrí 2 kilómetros sin parar. Y eso me cambió la existencia. Y dije: ¿qué es esto? Entonces me dijo: a ver, le voy a abrir el entendimiento. Padre, dame sabiduría. Está la tierra, lo físico. Está nuestras burbujas, el mundo. Hay una tierra que es completamente corrupta,
la cual la llaman la Madre Tierra. La Madre Tierra es creadora. Los indígenas la adoran como creadora, es la creadora de todas las cosas, es un dios. La Madre Tierra está completamente corrupta. Pero arriba de la tierra física también existe la tierra eterna, que es la tierra del paraíso de Dios que cubre todo el planeta. Es exactamente igualita, tiene los mismos árboles, todo igualito, pero está como a 10 centímetros. Entonces entras ahí y entras literalmente en el lugar del paraíso, donde todas las cosas pueden ser creadas. Y entonces empecé a correr y corría, y me daba cuenta que cuando ya me empezaba a faltar el aire, venía un pajarito y hacía tui, 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 y en ese momento me entraba una fuerza tremenda y seguía corriendo, corriendo. Llegué a correr 9 kilómetros sin parar. Luego vino la pandemia y se nos fastidió todo, pero bueno. Pero me faltaba el aire y llegaba otro pajarito, tuit, tuit, tuit. Y yo dije, no, ¿qué está pasando? Hay una frecuencia que está saliendo de esos pajaritos, o es un ángel, o qué está pasando. Pero cuando yo me canso, hay un pajarito que sale y me da fuerzas a mí. Aquí hay algo que yo tengo que entender. Bueno, estaba cavilando en eso cuando salgo a correr otra mañana, y ya yo voy feliz, corriendo, feliz, y el pajarito tui, 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 y a los 5 kilómetros, ¡ya! Se me revienta el tendón. No se me jala, yo no sé, pero ¡ah! Y no puedo caminar. Estoy a 5 millas de mi carro. Son las 7 de la mañana, no hay nadie en el bosque. Dije, Señor, ¿cómo voy a llegar al carro? En ese momento, porque cada vez que corría, yo le hablaba a la creación, y le hablaba a los venaditos, y le hablaba a los pájaros, y a las ranas, y a todos los animales. En el momento que me vieron herida, todo el bosque, escúchame bien y Dios es mi testigo, todo el bosque despertó para ayudarme. Todas las ranas empezaron a cantar, todos los pájaros empezaron a sonar, todos los venados empezaron todo el bosque se puso en esteroides. Y el ruido de esa frecuencia que estaban soltando todos ellos me llevó y me cargó y me puso en el carro. La tierra ayudó a la mujer. Entonces empecé a entender muchas cosas. Denle la gloria. ¿Se acuerda que le dije que hay? Sí, se le están reventando neuronas, me parece muy bueno. ¿Se acuerda que le dije que había aves que volaban sobre la tierra y aves que volaban sobre la expansión de la tierra? Hay aves que se conectan con las aves. Hay aves angélicas, yo no sé cómo llamarles, pero son las aves de arriba de la raquia. Y las aves, hay ciertas aves que se mueven paralelamente con los ángeles. Y cuando va a haber un cambio de guardias, cuando va a haber cosas que van a suceder, las aves de la tierra se sincronizan con las aves de los cielos y con los ángeles de Dios para traer los cambios sobre la tierra. Y estábamos Ana y yo en Jacksonville cuando pasamos por un lago y nos quedamos sorprendidas. Había todo un servicio, un culto, como le llaman ustedes, de las aves. Toda una congregación, así sentaditos, todos los pajaritos, así en filas, todos ordenadamente. Había diferentes pájaros que venían y todo, y se hizo una ceremonia tremenda. Y nosotros nos paramos el carro, nos paramos ahí, empezamos a filmar, y empezamos a preguntarle a Dios qué está pasando aquí. Que esto no son avecitas que están buscando lombricitas. Aquí está pasando algo muy celestial. Y cómo las garzas eran como policías y hacían toda una guardia equidistantes, todas, así una guardia tremenda. Y estaba llevando a cabo un cambio de guardia de ángeles. Y Dios nos lo estaba permitiendo ver a través de las aves. Y ahora quiero que lo vea usted en la pantalla. Sí, porque le hablo muchas cosas, pero
como decía Pablo, es la demostración del Espíritu y del poder lo que cambia el asunto. En enero del 2022 vimos algo extraordinario. Las aves en la tierra manifestaron un cambio de guardia en el cielo. Ni antes ni después de este día se habían visto pelícanos blancos en nuestra ciudad. Estos representaban el nuevo orden angélico que se estaba estableciendo. Los patos congregados en el pasto representaban la iglesia. Unos llenos de vida clamaban por un cambio, mientras los demás solo esperaban. Las garzas alrededor eran los guardianes que vigilaban el orden del cambio. Unos patos se adentraron en las dimensiones angélicas representadas por las aguas y llamaban a los pelícanos a venir en medio de la iglesia. Poco a poco se fueron integrando. Las garzas guardianas se posicionaron detrás de la congregación de patos para que todo se llevara a cabo en perfecto orden. Arriba, las gaviotas cuidaban de los aires y traían a nosotros el mensaje profético del cielo. Un nuevo día de gloria se había establecido sobre la ciudad. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Ahora, ¿por qué Dios? Dile la gloria, si le va a dar la gloria, désela. ¿Por qué Dios está hablando estas cosas en estos momentos? ¿Por qué este mensaje es tan kairos? Porque si se fija lo que están haciendo todas las agendas mundiales, ¿qué están haciendo? Se están enfocando en la creación. Se están enfocando en que si lo verde, que no sé cuántos, en los bosques, hay toda una artimaña para arrestar la creación. Y los brujos saben perfectamente cómo operar, los bosques, cómo operar, los animales. Hay toda una cautividad que proviene de la mentada madre tierra. Pero los entendidos resplandeceremos, porque estamos sobre todos ellos. Y el poder que está sobre nosotros es esto. Y el que está sobre ellos, el puntito. Entonces, por eso es tan importante que entendamos esto. Nos fuimos al África, donde se cometían terribles crímenes matando a los elefantes por el marfil. Primero, antes de contarle de los elefantes, lo de los monos es genial. Estábamos en Indonesia. En un hotel muy expandido, así, muy grande. Y tenía una terraza en nuestro cuarto. Y de repente empezaron a llegar una cantidad de monos. Pero una cantidad, por lo menos, no sé, unos 30 monos llegaron a la terraza. En ningún otro balcón había monos. Y Emerson me dice, mira, todos los monos están aquí. Ali, perfecto, vamos a predicarles. Pues ya que llegaron. Hermanos monos, qué bueno que han venido. Estaba ahí el mono alfa, ahí está el alfa. Hermano mono alfa, primero que nada, queremos predicarles el evangelio y ordenar el propósito que Dios tiene sobre sus vidas, y ustedes van a ser el ejército de Dios aquí en Indonesia. Bueno, los monos felices se fueron por todos lados y teníamos que bajar de nuestro cuarto y tomar un carrito para llegar al restaurante del hotel que estaba por allá lejos. Y para esperar el carrito había como una pagoda de esas todas indonesias llenas de demonios ahí, ya sabes, los altares indonesios. Y estábamos Emerson y yo esperando el carrito cuando llega el mono alfa y se trepa al altar de todos los demonios y en 30 segundos hace pa, 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 y deshace todo el altar de los demonios. Le dije, hermano alfa mono, ¿ya entendiste cuál es tu propósito en Indonesia? Ve y comunícalo a nuestros hermanos los monos. Que si nosotros lo hacemos, nos meten a la cárcel. ¿Pero quién va a meter a la cárcel al mono? Cosas extraordinarias están pasando si te atreves a creer. ¿Cuántos locos de para Cristo hay aquí? Que a Cristo le gustan los locos para Cristo. Estábamos en África, entonces fuimos a redimir a
a los elefantes y a los leones y a las jirafas. Les fuimos a hablar del evangelio, a los elefantes fuimos a pedirles perdón, pues por todo lo que nuestra especie había hecho en contra de ellos. Y los habían matado por el marfil, y los matan y les cortan las patas para hacerlos ceniceros y fumar. Qué cosa tan espantosa. Total, de verdad, con gran dolor fuimos a pedirles perdón por el pecado de los hombres y a decir que se multiplicaran. Y entonces fue un hermano que trabajaba en uno de los safaris más grandes de Kenia y tenía un carro para safari y dijo, no, pues yo los llevo, hermanos. Bueno, total, nos llevaron. Entonces dice el hermano, no, mire ya, ahí están los elefantes, aquí están los binoculares para que vean los elefantes. No, le digo, yo no quiero ver los elefantes por los binoculares, yo tengo un mensaje para los elefantes. Vamos a donde están los elefantes. Ay, no, dices que no podemos porque son los pantanos y ellos están en los pantanos y el carro no puede llegar allá. Entonces, pues los turistas ven los elefantes por los binoculares. No, le dije, ¿cómo así? Entonces pego el grito, hermanos elefantes, somos los hijos de Dios que venimos a traerles un mensaje, así que por favor, como no podemos ir a ustedes, vengan a nosotros. En ese instante, no 5 minutos después, en ese instante, una manada como de 30 elefantes se deja venir galopando, y el alfa se para así delante de nosotros. Hermanos elefantes, traemos un mensaje de parte de nuestro Dios, ya les pedimos perdón, hablamos su propósito sobre la tierra, hablamos multiplicación sobre ellos. Y les dije, bueno, hermano elefantes, si me están entendiendo lo que les estoy diciendo, señor alfa, deme una señal. Y el alfa hace así con sus orejas. Le dije, muy bien. Y otro hace, y cuando levantan la trompa es cuando están denotando sus emociones, estaban muy felices de oír el evangelio. Bueno, entonces no solamente hicieron el llamado a aceptar el evangelio, sino que empezaron a llamar a todas las manadas y empezaron a llegar como 5 manadas de elefantes a oír el evangelio de Cristo Jesús. Y luego nos fuimos con los leones. Y ahí estaban los leones, ahí los leones comiendo. No estoy hablando de un zoológico, estoy hablando del descampado, con los leones comiendo, y los leones se pararon de comer para escuchar el evangelio de Cristo Jesús. Y los búfalos llegaron así, paraban las orejitas, háblanos de Cristo. Les hablamos de Cristo a los búfalos, a las jirafas, a todo. La tierra fue llena de una gloria impresionante, porque los animales fueron redimidos. Entonces quiero que lo vean, para que no le diga, que no le cuenten. Llamamos a toda la creación a adorar. Llamamos a las montañas a adorar. Llamo a los océanos a adorar. Llamo a los ríos a adorar. Los sonidos de las aguas llevan los sonidos del cielo. Convoco a toda la creación. Convoco a todo lo que vuela y se mueve a soltar los sonidos de adoración por todo Kenia. También convocamos a las piedras que adoren. Hay un sonido que está saliendo desde Kenia, que está haciendo mover los cielos, que está estremeciendo al infierno. El sonido de su majestad, el sonido de los adoradores en espíritu y en verdad. Escucha, tierra, el sonido del cielo, la sangre de Cristo que redime la creación. Llamamos al jardín del Edén que vuelva a la tierra. Escucha, tierra, escucha el sonido. Llamamos el sonido del jardín del Edén que vuelva a la tierra, y los sonidos del África que se conecten con el jardín del Edén, y serán oídos estos sonidos por todo el mundo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos están oyendo.
Escuchen el sonido de su redención. Declaramos tu propósito en esta tierra para traer libertad a la tierra, para que sirvas a los hijos de Dios. Este es el tiempo de tu liberación, para que veas la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y ustedes, leones, van a venir en contra de los malvados, y ustedes van a restaurar esta tierra. Elefantes, les pedimos perdón a ustedes y a toda su especie por todos los crímenes que se han cometido contra ustedes. Por favor, perdonen a todos los seres humanos. Por favor, perdonen a todas esas personas que han cometido crímenes en contra de su especie. Y los llamamos a la redención y ustedes se multiplicarán. Y por cada elefante que fue asesinado habrá una multiplicación sobrenatural de su especie. Supernatural multiplication of your species. Elefante alfa, si están escuchando este mensaje de redención, denos una señal moviendo las orejas. Chia Kenya kuamka, Chia Kenya kuamka, Chia Kenya. Los elefantes expresan sus emociones haciendo sonidos y levantando la trompa. El elefante alfa acercándose a nosotros en agradecimiento. And I had an opportunity to travel with the beautiful guests on my normal tours. I probably just find them in the swampy area, grazing and all that, but I haven't seen them move in such large numbers. So today was quite extraordinary. Power from the kingdom of God. Power from the kingdom of God. Ya conmigo, y la tierra ayudó a la mujer. Estamos desperdiciando tanto ejército de Dios que está alrededor de nosotros. Padre, yo te pido, levanta tus manos, yo te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que cada vez que vean a un alma viviente, a un nefesh, hayak, a un animalito, le pregunten a Dios su propósito, lo rediman, que hablen a sus tierras
a cada estado de donde vienen. Háblenle a la tierra reconoce los pies de los hijos de Dios. La tierra aborrece a los impíos, pero la tierra bendice, la tierra da su fruto a los hijos de Dios. Y hay animales que nos están esperando, que van a hacer grandes proezas. Hay animales que ya están entrando en, creo que fue, no sé, en Colombia o en Indonesia, donde fue, donde los pericos llegaron a comerse los campos de las amapolas. Sí, hay manadas de pericos que ya se están levantando a comerse los campos de las amapolas. Luego tenemos que desintoxicarlos, pero están ayudando a la causa. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que hemos pasado aquí.